Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por este privilegio y también de poder compartir la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1 del verso 27 en adelante vamos a leer la escritura, hermanos, para estar meditando en la palabra de Dios en esta noche. Agradecidos con Dios también por este joven que ha pasado por las aguas del bautismo, porque también un día hemos dado ese paso. Y bueno, por la gracia de Dios hasta hoy el Señor nos ha sostenido por su gracia y misericordia. Recuerdo, yo me crié, hermanos, en la iglesia desde muy pequeño. Tuve la dicha de que mis padres fueron padres cristianos, mis abuelos cristianos. Estos días hablaba con un hermano y le decía, una dicha grande realmente hemos tenido al tener nuestros padres que han sido cristianos, nuestros abuelos también. Pero si usted no ha tenido padres cristianos o abuelos cristianos, tiene todavía una doble más o darle doblemente más agradecimiento a Dios, porque de en medio de una familia impía Dios lo ha rescatado y le ha dado la oportunidad de estar en la casa de Dios, que es lo más maravilloso, hermano, porque hay muchas familias que son prácticamente entregadas al enemigo y bueno, Dios rescata a veces de esa familia también gente para la salvación. Así que usted dice, quizás yo no tengo mis padres cristianos, pero Dios lo ha traído a usted a la casa de Dios para que usted ore por ellos y que también la gracia de Dios pueda alcanzarlos a ellos. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 27 en adelante, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis primeramente firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Decimos amén a la palabra de Dios. Con un fuerte gloria a Dios, reciba su asiento, hermano. Esta palabra maravillosa, aquí Pablo lo menciona claro, estaba en un conflicto. Él dice aquí en el último verso, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál era ese conflicto? Pablo estaba ya preso, hermanos amados, ya a punto de terminar su carrera, en una cárcel donde enviaban los peores malhechores. La mayor parte de nuestros hermanos primitivos tuvieron, hermanos amados, que pasar por la cárcel. Gran parte de ellos pasaron en algún momento de su vida al estar en prisión. Y no era porque habían robado, porque habían matado, porque habían hecho algún delito en la sociedad, sino por predicar la palabra de Dios. Y ese conflicto, hermanos amados, lo lleva la iglesia hasta el día de hoy. Quizá hoy no hay una pena de prisión para los que predicamos, pero sí hay una oposición. Pero sí hay, hermanos, vientos contrarios. Pero sí hay un ejército enemigo que continuamente, constantemente está trayendo conflicto, está trayendo guerra. Pero así como Pablo tuvo la victoria por medio de Cristo, así la iglesia también tiene la victoria por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un conflicto grande, hermanos. Y más en este tiempo, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Pablo podría haber dicho, bueno, estoy en la cárcel, voy a dejar. No voy a predicar más, no voy a escribir más cartas. Pero el amor que él tenía por la obra lo llevaba aún en medio de esa prisión a decirle a los hermanos, a animarlos a los hermanos, a darles palabra de aliento, estando en aquel momento difícil, en aquel momento de soledad, donde todos lo desamparaban, donde dice Pablo en una oportunidad, mi compañero Demas me dejó, los demás me desampararon, pero Jehová estuvo conmigo como poderoso gigante.
Qué tremendo, hermanos. No es fácil cuando uno está envuelto en fuego, envuelto en llama, lleno de la gloria de Dios, dar palabra de aliento. Pero cuando tenemos que estar en la cárcel, cuando tenemos que estar en el momento difícil, agarrar muchas veces nuestras bocas y decirle, hermano, iglesia, hay que seguir, iglesia, hay que batallar, iglesia, hay un conflicto, pero Dios nos va a dar victoria. Eso no es fácil. Pero la iglesia verdadera de Cristo siempre tuvo conflicto, siempre tuvo enfrentamiento. Por eso Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le estaba diciendo Cristo con eso? Que las puertas del Hades iban a pelear, que las puertas del Hades se abrirían para tragar a la iglesia. Pero a más de 2000 años esas puertas están abiertas y se quedaron con las ganas, porque la iglesia sigue adelante, el pueblo de Dios sigue avanzando, la iglesia sigue adelante en esta guerra. Llama la bacanda la vasalla. Pero hay que tener los ojos abiertos, hermanos. Este hombre tenía un amor profundo por la obra, y ese amor no lo tienen que tener solamente los ministros. Ese amor tiene que estar en la iglesia. Porque así como los ministros pueden ser de ruina, de estorbo en la obra, así también usted abajo, si no se cuida, puede ser también causa de división, de estorbo dentro de la obra de Dios. Y ese es el mayor conflicto que hoy se está viendo. Porque cuando el diablo no puede meter adulterio, pecado, inmoralidad, inmundicia, buscará que estemos todos peleados y todos desunidos. Pero a Dios no le sirve una iglesia así, y tampoco una iglesia así, ni todos aquellos que estén envueltos en eso podrán llegar a la presencia de Dios. Se quedarán aquí el día que Cristo venga. Y hay un conflicto diabólico. Hay momentos que parece que el viento, hermanos, Euroclidón, mira el nombre que tenía ese viento huracanado. Un hombre de demonio, así muchas veces se levanta, pareciera ser un viento, hermanos, que va a desbaratar, que va a tirar uno para acá, el otro para allá. Pero ahí estamos, hermanos, peleando. Ahí está la iglesia luchando. Ahí están los que entienden, los que comprenden que no es el hermano, no es la hermana, es la puerta del infierno que se ha levantado, que quiere destruir la obra, que quiere destruir la iglesia, quiere destruir los ministros. Pero gloria a Dios que todavía Dios está y Él no nos ha dejado, porque mientras no nos apartemos de las escrituras, Dios estará con nosotros. Llama la bacanda la vasalla. Mientras no nos apartemos de la palabra de Dios, iglesia, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar. Pero hay gente que no tiene amor por la obra. Hay gente que no tiene un verdadero amor por la iglesia y por los hermanos. La Biblia dice, y Pedro dice, vuestro amor sea sin fingimiento. Vuestro amor no sea con hipocresía, sino sincero y genuino. Porque yo puedo engañarle a usted con un falso amor, pero Dios me conoce. El Espíritu Santo me conoce, y es por eso que muchas veces la paloma no quiere posar en nuestra vida, como decía la palabra, porque Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Llama la bacanda la vasalla. Porque ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre y Dios? Por más que yo guarde una apariencia delante de usted, usted puede que no me conozca interiormente, pero esa paloma santa, esa paloma que fue y volvió a Noé porque no hallaba un lugar digno donde posar, esa paloma santa que es el Espíritu Santo nos conoce hasta lo más profundo del alma. Él nos hace una radiografía, y no solo radiografía, una tomografía donde sale todo lo más profundo. Ahí donde, hermanos amados, el ojo humano no llega. Ahí llega el Espíritu Santo. Ahí llega esa paloma divina. Y Él nos conoce, hermano. Y Pablo tenía mucho amor y preocupación por la obra. De tal manera que él le escribe, si mal no recuerdo, a los Gálatas, le dice, vuelvo a tener dolores de parto por vosotros. Y las mujeres dirán, pero tanto sufrió.
Aquellas que han tenido la oportunidad de estar en un parto sabrán lo que es el dolor. Dice que es uno de los dolores más fuertes que pueda sentir un ser humano. Y Pablo lo sintió espiritualmente por la obra. Y ese amor tiene que nacer no solo en los ministros, primero de aquí, pero también en la iglesia tiene que haber ese amor por la obra. Tiene que haber ese amor por la iglesia. Tiene que haber ese amor por los hermanos. Hermanos amados, por eso es que Dios nos hace lo que tiene que hacer. Porque la iglesia se ha apartado del genuino amor de la iglesia primitiva. Ellos se amaban, dice, con amor fraternal, con amor de familia. Llama la bacanda, la vasalla. Pero hoy si le puedo dar una patada a mi hermano, se la doy. ¿A qué cielo pensamos ir así? ¿En qué rapto pensamos volar así? Déjeme decirle, si hay alguien aquí en esa condición, su silla se va a quedar ocupada si Cristo hace sonar esa voz como de trompeta ahora. Se va a quedar con los ojos abiertos, pero al cielo no va a ir. A la presencia de Dios no va a ir. Porque a los adúlteros le cortamos el cuello. A los fornicarios también. Pero ¿qué hay de nuestro interior que Dios nos conoce? Dios sabe la hipocresía. Dios conoce cuando hay sinceridad y cuando no. Pero Pablo le dice, hermano, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Dice ahí, sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Firmes. Qué difícil es encontrar gente firme hoy, hermano. Gente que hoy está predicando de una manera y usted mañana lo escucha, ya está predicando otra cosa. Hoy está predicando que hay que vivir en santidad y mañana un evangelio por arriba nomás. Hoy está predicando que Cristo viene, que el arrebatamiento está a la puerta y mañana está diciendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero aquí necesitamos gente firme en lo que ha escuchado. Y Pablo, esta era una carta de despedida porque él sabía que quizás nunca más lo volvería a ver. Por eso le dice, o sea que yo esté presente o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Nuestra firmeza no tiene que ser cuando un hombre está. La iglesia aquí ha sido instruida en la palabra desde sus inicios. Muchos aquí han venido de iglesias libertinas, iglesias muertas donde ni creían en el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hoy lo creemos porque lo hemos vivido. Y si usted no lo ha vivido, lo puede vivir en esta noche. Porque el que bautiza está aquí. El Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y yo lo creo. Yo lo creo porque la palabra me afirma. Llama la bacaya. Si alguien viene y me dice el Espíritu Santo está aquí, yo puedo dudar. Pero a mí la palabra me dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el que bautiza en medio. Ahí estoy yo en medio, dijo Jesús. Por eso yo lo creo vehementemente, con fuerza, lo creo firmemente que Él está aquí en este lugar. Porque yo sé que hay más de 2 que están reunidos en el nombre de Jesús. Entonces si Él está aquí, adórele un momento, bendiga su nombre, que Él lo puede bautizar ahí en su asiento. ¿Creemos todavía en el bautismo en el Espíritu Santo? No se deje mover, hermano. Porque hay muchos que se fueron porque no creían en eso. Pero yo sí creo porque yo lo he vivido. El que no lo vivió no lo va a poder creer, pero el que lo vivió sí. Pero si usted no lo vivió, no dude. No dude. Porque la duda es la barrera, hermanos, para recibir el milagro de parte de Dios. La duda es como una pared, hermano, de hormigón que impide que Dios mande la respuesta. Pero en esta noche reprenda ese espíritu de duda. Y necesitamos una iglesia que está firme, no solo en la presencia del pastor, sino también en la ausencia. Que esté firme. Que esté firme en la palabra. Hemos entendido, hermanos, la escritura, la palabra de Dios nos han enseñado como está escrita. Por eso dice Pablo, que yo oiga que están firmes. Y Pablo amaba particularmente esta iglesia en Filipo, porque se había formado con una azotada que le habían dado en las espaldas a él y a Silas que lo acompañaba. Porque hablamos de Pablo, pero no de Silas, que era su compañero. Y no solo Pablo recibió los azotes, también Silas. Y no solo Pablo oró en aquella cárcel, sino también Silas.
Y no solo Pablo cantó en aquella cárcel, sino también Silas. Ellos cantaron a Dios y las cadenas se cayeron. Las cadenas se cayeron. Por eso Pablo tenía un amor por esta iglesia. Porque se había fundado, hermanos, con azotes que había recibido en sus espaldas. Solamente Dios sabe lo que sufre, hermanos, un pastor al liderar una obra. Solamente Dios sabe lo que sufre un pastor cuando una obra va a ser abierta. Solamente Dios lo sabe eso. Pero la iglesia está para apoyar. Los ministros, los consiervos estamos para apoyar. No estamos para mordernos la oreja uno a otro, ni mordernos el cuello. No, estamos para apoyar, para ayudar, para que la obra siga. Llama la bacanda la vasalla. Yo al menos no quiero que la obra se estanque. ¿Hay alguien aquí que quiere que la obra avance? Luchemos juntos entonces. Peleemos juntos entonces. Cuando un ejército sale a la guerra, no salen, hermanos, enemistados unos con otros. Salen a la guerra ahí, compañeros, y se defienden hasta la muerte. Yo he visto, hermano, documentales y videos de guerra donde algún soldado cae herido y el otro soldado, hermano, se arriesga su vida para traer al herido. Pero hoy no. Hoy estamos mirando a ver la pajita del ojo del hermano. Hoy estamos viendo en qué podemos sacarle al hermano algo malo. Hoy estamos viendo a ver en qué le puedo hallar a mi hermano una falta. Y eso no es bueno delante de Dios. No es bueno. Una persona que hace eso es porque no está firme en lo que ha aprendido. Estas 2 semanas, hermanos, oraba y lloraba especialmente. Y Dios es testigo para que Dios traiga unidad en la iglesia. Porque dice Jesús: Padre, que sean uno. Cristo oró lo mismo. Como yo en ti y tú en mí. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo vea. Para que el mundo se dé cuenta que hay una iglesia que no es cualquier iglesia. Es el ejército de Jesucristo. Es la iglesia verdadera de Cristo. Y malabasaya. Oiga que estáis firmes. Y ahí dice, hermanos amados, en un mismo espíritu. Qué difícil es llegar a eso, hermano. Estar en un mismo espíritu. Qué difícil es llegar a esa coinonía, a esa unidad. Pero para llegar a ese punto, tenemos que doblegar nuestro propio ego. Tenemos que doblegar nuestro propio orgullo. Yo no sé si usted sabía, pero cada ser humano tiene una porción de orgullo adentro, la cual tenemos que someterla, hermanos. Porque si usted me dice: no, yo no tengo orgullo, bueno, yo le voy a decir a la salida, hermano, le voy a mostrar su error y vamos a ver si no se va a enojar. Cualquiera se enoja cuando nos dicen el error. Yo me he enojado. Porque hermanos amados, no nos gusta que nos digan la verdad. Pero aunque no nos guste, tenemos que aceptarla. Porque la verdad nos hará libre. La verdad nos liberta. La verdad nos hace libre, aunque no nos guste. En un mismo espíritu. Y eso es necesario para que la obra avance, hermano. Cuando no hay un mismo espíritu, la obra se estanca. Cuando hay Sanbalat Tobía dentro de la obra se estanca. Cuando hay gente que siembra cizaña entre los hermanos, la obra se estanca. Llama la bacanda la vasalla. Cuando se comienza a tomar el altar para castigar al hermano, y no estoy hablando de hablar las palabras, porque eso, hermanos amados, eso tenemos que hablarlo. Pero es notorio cuando se apunta a alguien específico. Esas cosas traen ruina a la obra. Esas cosas traen retroceso. Pero tenemos que ser sabios al tomar el altar y saber, hermanos, que Dios desciende. El fuego desciende de este altar. El fuego desciende desde aquí. El fuego desciende de este altar. Y nosotros tenemos que ser productivos para la obra. Y cuando tomamos el altar, decirle a Dios: Señor, yo quiero ser de edificación para mis hermanos.
Llama la bacaya. El espíritu, hermanos amados, o la unidad es necesaria para que la obra avance. Estar en un mismo espíritu. Dice: Jehová miró los hombres, dice, y la tierra tenía una sola lengua y un mismo pensamiento. Y se dijeron a otros: por si acaso algún día nos quieren arrojar de la tierra, hagamos una torre hacia el cielo. Mire, hermano, porque hasta el día de hoy la gente quiere llegar al cielo de cualquier forma. Yo voy a edificar mi torre si algún día pasa algo en la tierra, pero Dios dice: de allá te voy a arrojar. Si te remontares como águila a la luna, de allá te doy una patada y te arrojo. El hombre está queriendo hoy llegar a la luna, y han llegado estos días atrás, hermano, la han rodeado, pero de allá Dios lo va a derribar, porque la luna va a temblar también el día en que Cristo venga, el día en que el Señor lleve a su pueblo. Shamalaya. Dice allí Isaías, hermanos: y la tierra temblará como un ebrio. Y allí en Apocalipsis dice que el cielo se sacudirá como la higuera sacudida por el fuerte viento, y dejará caer sus estrellas como la higuera deja caer sus estrellas cuando es sacudida por ese viento. ¿A dónde se va a esconder el hombre cuando Cristo comienza a derramar su juicio? No hay lugar, no hay lugar, pero sí hay un lugar que es el tercer cielo, y allá va la iglesia, y la iglesia va para allá. Y malabasaya. Pero mire lo que dice Dios, hermano, de ellos. Esta gente se ha propuesto una misma cosa. Hablan una misma lengua, tienen los mismos pensamientos. Se propusieron llegar al cielo y van a llegar. Eso dice Dios, por eso dice: descendamos y confundamos su lengua. Y lo que Dios hace, el diablo lo imita. Hace mucho tiempo prediqué ese mensaje. Lo que Dios hace, el diablo lo imita. Dios confundió la lengua para que la obra se venga abajo. Y entonces uno comenzó a hablar una cosa, el otro hablaba otra. El otro, cuando le pedía dame ladrillo, le tiraba con el martillo. El otro decía: pasame asfalto, cemento, y le pasaba otra cosa. Y la obra se estancó, y fueron esparcidos cada uno por su lugar. Por eso tengamos cuidado, porque lo que Dios hace, el diablo lo imita. Cuando el diablo ve que la iglesia está edificando la torre segura que va al cielo, dice: vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a confundirlo. Vamos a confundir su lengua. Que el hermano Valdi hable una cosa, que la hermana fulana otra, y que se muerdan unos a otros, y entonces la obra termina. Pero yo reprendo ese demonio en el nombre de Jesús. Reprendo ese demonio. Kirabasó Malaya. Yo no voy a entrar en ese jueguito de Satanás. Muchas veces ha habido grupos dentro de la obra, hermano. Y viene un grupo y te quiere llevar para el grupo suyo. El Señor reprenda al diablo. Yo no soy ni de un grupo ni de otro. Yo me convertí a Cristo. Ya no soy de ni un equipo ni del otro. Yo soy de Cristo. Así, si usted me quiere comprar, no me va a comprar, porque estamos en la palabra de Dios. Llama la bacaya. Y a veces estamos, hermanos, jugando ese jueguito, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda donde decía: pasará, pasará y el último quedará. Y ahí estaban dos grupos, y uno tenía una cosa y el otro el otro. Entonces cuando quedaba en el medio le decía: ¿qué querés elegir, esto o lo otro? Y si elegía esto, se iba para atrás de lo otro, y después se hinchaba uno de un lado y el otro del otro, a ver quién ganaba. Así muchas veces dentro de la obra. Pero el Señor reprenda al diablo. Los ministros estamos para reprender ese espíritu. Lo que buscamos es la unidad. Lo que buscamos es la unidad. Lo que buscamos es que la iglesia se una, porque Cristo viene. Cristo está a la puerta, y muchos en contienda se van a quedar el día que Cristo arrebate a su pueblo. Llámese Eduardo o pastor o lo que sea. Para Dios no hay nenes lindos. No. Y el diablo dice: descendamos, vamos a ver, la obra está avanzando. Hay gente que están viniendo. Hay gente que se están convirtiendo. Los anexos en algunos lugares están creciendo. Vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí viene el conflicto. Cuando no puede meter el pecado, viene el problema.
Y ya por cualquier hermano, y una persona que está envuelta en esas cosas es porque no ha madurado, es un inmaduro. Y hay gente que no madura nunca. Tienen 40 años y no maduran. No tienen una madurez. El que madura aprende a perdonar. El que ha madurado aprende a perdonar aún teniendo la razón. El que ha madurado, hermano, aunque no le pidan perdón, perdona. Y busca la comunión con sus hermanos. Porque dice, porque así como yo estoy llorando por mi falta, dice una alabanza, así también está llorando Él. Pero a veces pensamos que somos los únicos. A veces pensamos que bueno, soy yo nomás. No, aquí no soy yo ni usted. Aquí hay uno, el único Cristo Jesús. Cristo Jesús. Tenemos que aprender, hermanos amados, a madurar. Hay muchos cristianos inmaduros. Y la madurez no se alcanza por los tiempos, se alcanza por la humillación. Eso es lo que nos lleva a madurar en la obra. Yo he aprendido a perdonar aún sin que me pidan perdón. Y Dios lo sabe, que lo digo de corazón puro y sincero, no a manera de jactancia. Hay gente que han hablado cosas y no me han pedido perdón, pero hoy me invitan a su casa y yo voy como mi gran hermano. Y nunca me han arreglado su vida, nunca me han pedido perdón. Yo hoy justamente oraba y le decía, Señor, tú sabes que yo lo perdoné, perdónalos tú también, aunque no hayan arreglado. No permitas que se queden, porque hermanos, tiene que haber un amor por la obra, tiene que haber un amor. Sin amor no somos nada. Podemos hablar lenguas humanas, decirle al templo, corred de templo y que se corra. Podemos orar por los enfermos y que sean sanados. Pero el que no tiene amor genuino se va al infierno. No va a ir a la presencia de Dios. Llama la bacanda la vasalla. Si tienes que arreglar tu vida con tu hermano, hazlo. Ay, señores, que yo no estoy en adulterio, vamos a participar en la cena. Pero ¿qué hay de ese rencor? ¿Qué hay de esa cosa que está ahí adentro? Dando vuelta y dando vuelta. No permita que se haga una raíz de amargura, porque por ella muchos son contaminados. Cuando a una persona se le mete la raíz de la amargura, hermano, va a intentar contaminar a todo. Y como dije, armar su grupito, a ver a quién lo puedo ganar para mi lado. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y era la iglesia que más dones tenía. La iglesia de Corintio tenía los 9 dones y Pablo les enseña, pero le dice, ustedes son carnales. ¿Y por qué somos carnales? No, porque uno dice que son de Pablo, el otro de Apolo, y ahí están cinchando uno para un lado, el otro para otro. Y Pablo decía, ni Pablo, ni Apolo, ni Alejandro, ni Eduardo, ni nadie en nada, solamente Cristo. ¡Cristo! Llama la bacanda la vasalla. Pero hay gente así, hermano, que por buenas dádivas se tira para un lado. No, hermano. Si usted algún día intenta ganarme con eso, invíteme a comer un asado que yo me voy y se lo como y después me vuelvo pensando lo mismo que pensaba de usted. Pero hay mucha gente que no, se vende. Por eso el Señor le decía a Moisés, no recibas dádiva de nadie, no sea que te venda, no sea que termine siendo un vendido. Porque hay gente que quieren comprar así, hermanos, con cosas. Ahí ya empiezan, hermanos, a sembrar la cizaña contra el hermano. Lo hemos hablado aquí. Cuando alguien viene a su casa a hablarle a su hermano, repréndalo, hermanos, con autoridad. ¡Fuera! Dígale en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Así sea el hermano Eduardo. Hágalo. Porque ¿sabe qué? Como dije, somos inmaduros. Y somos muchas veces niñitos espirituales. No tenemos la capacidad de ir al hermano y arreglar con él sinceramente. Y dejar toda esa patraña de Satanás. Y arreglar nuestra vida. Porque hay muchos que no creen que Cristo va a venir, pero Él puede venir hoy. Él puede regresar hoy. ¿Y cómo está nuestra vida delante de Dios?
Yo digo algo siempre: si uno está seguro de lo que está haciendo, no necesita crearse un grupo que lo proteja. Tenemos que cuidarnos en la palabra, fundamentarnos en ella, y Dios se encarga a su tiempo. Aunque estemos muchas veces derribados y aunque todos digan listo, ahí ya está, Dios lo levanta, Dios lo pone en alto, porque Dios es el que levanta a los humildes y humilla a los altivos. Hay que doblegar, hermanos. Ay, no, pero es que yo tengo la razón. Hermanos, y el perdón no es de lengua. Porque hemos visto a gente pedirse perdón 10,000 veces y siguen en la misma postura. Porque el perdón tiene que ser de corazón. No es de lengua. Perdonar, dice una alabanza, no es tan fácil. O perdonar no es tan fácil como pedir perdón. No sé si usted entiende esa frase. Cuando yo la escuché, puse a meditar. Perdonar no es tan fácil como pedir perdón. Porque yo puedo ir y decirle: hermano, te perdono o perdóname. Pero el perdonar va del corazón, no de la lengua. Gente que ya se han pedido perdón 10,000 veces y siguen la misma cosa, hermano. Llama la vacaya. Jacob y Esaú, hermano, surgió entre esos hermanos un conflicto. Y el problema, la culpa la tenía Jacob, que fue un engañador, que engañó a su propio padre. Esaú tenía razón de odiarlo con el alma. Pero ¿qué pasa? Esaú, hermano, se llenó de una raíz de amargura por lo que le había hecho Jacob. Y Jacob logró sanar eso, y allá estaba en el desierto bendecido por Dios. Pero Esaú cargado de ese rencor, de ese odio. Y allá Jacob viendo la gloria de Dios en el desierto, y Esaú lleno de odio, lleno de celo. Venía con un ejército para matarlo y buscándole los pasos a Jacob, su hermano. Y Jacob se iba para allá y Esaú lo seguía para matarlo. Pero aquí es donde tenemos que entrar en este punto, hermanos. Jacob estaba en un ambiente espiritual. Y él lo que hizo, podía haber dicho: bueno, yo voy a entrar en guerra, le voy a pelear si Dios estuvo conmigo. No. Cuando Esaú viene de allá, dice que Jacob le mandó primero una gente delante con presente y le dijo: aquí yo te pido perdón, o mi hermano, o Jacob te pide perdón. Y después otro grupo más. Y después dice que Jacob, cuando lo vio a Esaú, salió corriendo y se echó a su cuello y lloró y le pidió perdón. Porque estaba en un ambiente espiritual más que Esaú. Pero a veces nos creemos espirituales, hermano amado, y no estamos dispuestos a perdonar y a pedir perdón aún teniendo la razón. Y nos creemos tan espirituales. Una persona espiritual se mide, hermanos, por la capacidad de humillarse que tiene. No de que le pasen por el piso, no, de humillarse, de querer ganar al hermano. Si cuando uno ve al hermano dice: ve donde él, habla con él. Y si él te acepta, habrás ganado a tu hermano. Qué lindo es ganar a un hermano. Hermanos amados, y no que la gente se vaya, sino ganarlos. Y si alguien se quiere ir, bueno, es problema suyo. Pero que no sea por mi culpa. Porque, hermanos amados, tampoco podemos sostenerle la rienda a nadie. Pero yo no sé usted, hermano, pero yo estoy dispuesto a resignar mi orgullo con tal de ganar a un hermano. Porque la Biblia me dice que si yo soy de tropiezo para uno de mis hermanos, es mejor que me ate una piedra de molino en los pies y me arroje en lo profundo del mar. ¿Quién puede salir nadando con una piedra de molino del mar? Nadie. Tengamos cuidado, hermano. Porque hay gente que sin darse cuenta están dividiendo la obra, están sembrando cizaña. Tengamos cuidado. Y yo no sé su vida, yo no sé su vida privada, yo no sé lo que usted habla, yo no sé con quién usted se junta, yo no sé nada porque venimos una vez por mes, pero la paloma sí lo sabe, el Espíritu Santo sí lo sabe. Y con Dios no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Jugar no es solamente caer en adulterio. Con Dios no se puede jugar. Porque Dios está hablando, hermano. Y Pablo dice: ay de los que causan divisiones entre vosotros. ¡Ay!
Y ese ay viene de parte de Dios. ¡Ay! Dice el Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! Pero Dios está demandando que tengamos un mismo espíritu para que el mundo crea. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Soportándonos uno a otro. Ay, no, pero qué hermano. Y soportar es justamente eso, hermano. Porque usted no soporta algo que le gusta, ¿verdad? Usted no soporta algo que le gusta. Si a usted le gusta un aroma, usted no lo está soportando porque le gusta. Soportar es algo que no nos gusta. Y déjeme decirle que para mí hay hermanos que no me gustan su carácter, no me gusta su manera de ser, pero yo tengo la obligación de soportarlo. Así como yo le puedo caer pesado a usted, usted tiene la obligación de soportarme según la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y amándonos unos a otros como Cristo nos amó y murió por todos. Porque Cristo no murió por el grupo de los A ni por el grupo de los B. Cristo murió por todos. Ese grupo se lo inventó Satanás. Pero yo sé que aquí hay hermanos que no pertenecen a ningún grupo, sino al grupo de la palabra de Dios. La unidad es necesaria para que la obra avance, hermanos. A veces eso el diablo hace para que la obra se estanque. Pero no solo eso, la unidad es necesaria para que la gloria de Dios se derrame. Por eso a veces, hermanos, hay que cinchar, como dice el pastor, como un tren a pedal para que, a ver si Dios se mueve. Porque cuando no hay un mismo sentir, a 500 hermanos el Señor despidió en el monte y le dijo, vayan, esperen. No fue la orden para los 120. En Gálatas Pablo lo dice, son 500 hermanos los que el Señor despidió en el monte y le dijo, vayan, esperen en Jerusalén. Pero había solamente los 500, 120 que quedaron unánimes en un mismo espíritu. Aquí no llegamos ni a 100 en esta noche. Pero hay diversos pensamientos. Ojalá que no vea, hermanos, nada de un hermano contra otro. Ojalá, porque es necesario para que Dios se mueva, hermano. Cuando Dios le lleva a Ezequiel a aquel valle y le muestra y le dice, miraba, Ezequiel dice que lo hizo rodear el valle. Y Ezequiel miraba y decía, pero ¿y todo esto qué es? ¿Qué es esta visión? Y Dios le dice, este es mi pueblo. Mira cómo está mi pueblo. Mira cómo está este ejército. Mira cómo está. Y le pregunta a Ezequiel, ¿crees que ellos pueden vivir? No lo sé, Señor. Como diciendo, hermanos amados, aquí solamente tú puedes hacer algo. El profeta no se creyó, dijo, sí, yo soy el profeta. Dios le dijo, no sé, Señor, tú lo sabes. Solamente tú puedes hacer algo. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que trajo primero? La palabra, la unidad. Se comenzaron a juntar hueso con hueso. Cada cual se puso en su lugar. Porque hay un problema grave cuando nos salimos del lugar donde Dios nos ha puesto, hermano. Ese es un problema grandísimo cuando gente que se salen del lugar donde Dios lo puso. Si usted lo puso a Dios ahí, donde sea que Dios lo puso, sírvale a Dios ahí. No se quiera poner en otro lado. Si Dios me puso a mí en por la gracia de Dios y misericordia, que muchas veces le digo, Señor, tú sabes que hay otros más capacitados y yo hago lo que puedo, Señor, te sirvo como puedo aquí donde me pusiste, pero nunca saliéndome del lugar donde Dios me puso. Pero hermano, hay muchos que como Absalón quieren ganarse el corazón de la gente. Uno puede decir, bueno, a ver cómo podemos hacer para ponerle una zancadilla al pastor. No, Dios nos puso al lado para trabajar y no estamos para ponerle zancadilla, sino para levantarle la mano cuando él está cansado, como aquel hombre Moisés. Pero hay mucha gente que ponen zancadilla a sus hermanos por celo, por envidia. No, eso no tiene que existir.
Y Dios, hermano, a través de la palabra del profeta trajo unidad. Y cada hueso se unió con su hueso. Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que llegar a ese punto. Porque Dios podía decir, bueno, derramamos del Espíritu. No, primero la palabra vino y dice que hubo un gran temblor en ese valle y los huesos se comenzaron a juntar. Hermanos, qué lindo es eso. Qué feo es cuando nos llaman y dicen, no, es que el conflicto así, el conflicto allá. Si usted tiene conflicto con su hermano, no le moleste al pastor, arréglelo como hombre, como hermano. Y si hay un conflicto grande, bueno, estamos para solucionarlo. Pero usted es ya un hombre, usted es una mujer de Dios, tiene que aprender a solucionar sus problemas. Ahora ya si hay un problema grave, bueno, no es que el hermano me dijo que yo soy feo, como dijo Marino, y tanto tiempo sabiendo que era feo y ahora se enoja porque le dicen que es feo. ¿Pasa o no pasa, hermanos? ¿Sucede o no sucede? Pero eso es porque son niños, no han alcanzado madurez. Todavía hay que darle la mamadera, prepararle. Y no le prepare muy caliente porque se queman la boca. Tenés que entibiarle, darle medio fría la mamadera porque ya se enojaron y dicen, no, él predicó por mí. ¿Y por quién va a ser, hermano? Si cuando Dios habla, lo habla por mí, lo habla por usted, lo habla por los que estamos aquí. Claro que prediqué por usted y claro que prediqué por mí. Cuando el pastor predica, predica por mí. Yo no le voy a echar el fardo a otro. Pero a veces somos así, hermano. Un poquito caliente está la mamadera. Ya estamos lloriqueando como esos bebés. Qué triste es eso. Cuando ya teníamos que estar comiendo vianda. Y que no nos caiga mal la vianda. Que sea de provecho, que sea nutritiva para nuestras almas. Cuando Dios nos trae un buen locro de la palabra, que podamos comer y que los huesos, hermanos, se hagan más fuertes y que la carne crezca y que crezca la fuerza y que podamos crecer en la obra. Llama la bacaya. Todavía soy niños, le dice Pablo a los Gálatas. Todavía tengo que darle la leche espiritual. La palabra del profeta trajo unidad. Pero ahí cuando Ezequiel ve eso, que ya ese ejército se puso en pie. Ya, hermanos amados, estaban todos paraditos, pero estaban muertos. El ejército estaban ahí, hermanos, parados, pero muertos. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza ahora sobre estos muertos y vivirán. Profetiza ahora y estos muertos vivirán. Profetiza ahora y estos muertos vivirán. Y Ezequiel, porque el valle era grande, infló sus pulmones, hermano. Se paró y dijo, ven espíritu de los cuatro vientos. Ven espíritu de los cuatro vientos. Y un viento comenzó a soplar. Y ese ejército cobró vida. Llama la bacanda la vasalla. Y de repente el que estaba allá atrás levantó la mano y dijo, ¡gloria a Dios! De repente el otro levantó la espada y dijo, aquí estoy para pelear. Porque había cobrado vida. El otro sacó el escudo y dijo, aquí tengo mi escudo todavía. El diablo pensaba que estaba destruido, pero aquí está mi arma todavía, porque el espíritu había descendido. Pero antes de eso tenía que haber una unidad. Shei rebekenda la vasaya. Y la vasomalaya. Shama la bacanda la vasaya. Otro levantó su arco con la flecha y dijo, acá todavía tengo mi arma cargada. Acá todavía tengo mi arma cargada. Acá todavía tengo mi arma cargada. Y estaban en el ejército los encargados de llevar los enseres. Y decían, acá estamos para cargar los enseres todavía. Acá estamos todavía. Acá estamos para pelear. Yo no sé si la iglesia está en esta hora dispuesta para pelear. Dispuesta para pelear. Iglesia, cuando lleguemos a esa plenitud de la unidad, Dios algo va a hacer. Algo va a hacer en el pueblo. Algo va a hacer con esta obra. Algo va a hacer con la institución. Porque estamos procurando. Y rabasomalaya. Llama la bacanda la vasaya.
Yo no estoy dispuesto a entrar en ese jueguito. Yo estoy procurando por mi salvación. Yo estoy procurando por mi salvación. Y voy a seguir luchando. Yo no voy a entrar. Muchas veces el diablo me quiso enredar en eso. No voy a entrar, se lo digo, no voy a entrar. Yo voy a seguir luchando. Voy a amar a mis hermanos como tengo que amar. Y voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante aunque los demás hermanos amados, aunque caigan 1000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, yo sé que a mí no llegarán. Porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Póngase de pie en esta hora. Y Rabashamalaya. Shikarabashamalaya. Hay alguien que necesite oración. Alguien que tenga